Quisiera hablar sobre este tema que es muy delicado, diría yo. Es más, quiero dar un disclaimer o una advertencia a las mujeres que, como yo, no tienen hijos todavía, ya están a finales de sus 20, ya están entrando a sus 30 años o incluso más, algunas a sus 40 años. Yo sé que este tema es muy delicado de tocar y a mí personalmente la primera vez que estudié al respecto, porque había escuchado unas charlas que voy a comentar ahora, hace tiempo, hace ya un año, realmente me causó un estado anímico depresivo casi. Entonces yo entiendo que es un tema bastante rudo para muchas mujeres. Si eres una mujer que ya está a finales de sus 20, en sus 30, en sus 40 y no tienes hijos o no estás casada directamente, te recomiendo que evalúes si realmente quieres ver este video. Voy a dar muchas estadísticas a nivel mundial respecto a por qué hay tantas mujeres que no tienen hijos, por qué hay tantas mujeres que no se están casando. Y quería decir eso al inicio. No quiero causarle ningún malestar fuerte a nadie, si bien yo entiendo que saber de estas cosas es muy bueno, pero viendo que a mí personalmente me causó una tristeza un poco profunda hace tiempo, preferiría decir esto al principio. Entonces pueden ver el video. Realmente recomiendo que lo vean, pero si están luchando en un tiempo en el que están luchando con este tema de no tener hijos o no estar casadas, les recomiendo que lo vean con mucho cuidado, o directamente tal vez que no lo vean si piensan que les va a causar mucha molestia el conocer estos datos. Y con eso vámonos a esta parte. Quisiera darles esto como introducción. Yo el año pasado vi una entrevista de Jordan Peterson con Stephen J. Shaw, que es un científico de datos, es un demógrafo y actualmente es cinematógrafo. También ha producido un documental muy importante el año pasado. Y este episodio que publicó Jordan Peterson, muchos de ustedes lo conocen, es un psicólogo de línea conservadora, no es cristiano en absoluto, pero es de línea conservadora. Publicaron un episodio llamado La pandemia que no se atreve a decir su nombre, sin hijos, no planificado. Es un poco difícil traducir sinceramente estos títulos al español, porque en inglés son diferentes. Entonces ese fue mi mejor intento. La pandemia que no se atreve a decir su nombre, sin hijos, no planificado. Y este episodio en el que ellos participan, hablan específicamente de las millones de mujeres alrededor del mundo, y varones también, pero principalmente mujeres por el tema del reloj biológico que tenemos. Hablan acerca de los millones de mujeres que no tienen hijos alrededor del mundo y cuál es la razón por las que no tienen hijos, por qué no están casadas. Y qué tema más pesado, sinceramente. Después de escucharlo, ese episodio salió hace un año, tal vez un poco más de un año. De hecho, sí, un poco más de un año. Qué pesado escuchar eso como una mujer soltera, sin hijos, que ya está llegando a sus 30, como fue mi caso. Entonces quiero decirles que yo estoy hablando de este tema desde el punto de vista de alguien que ha estado ahí y ha sufrido por eso. Entonces sí, es un tema que yo reconozco que es bien pesado y me llamó mucho la atención. Yo quería hablar de este tema ya desde el año pasado, pero la verdad es que no me atrevía porque me parecía muy doloroso tener que hablar del tema sin estar casada, sin tener hijos. Actualmente ya estoy casada, pero sí me pareció bien pesado tener que hablar de este tema estando todavía soltera, estando todavía sin hijos. Aún no tengo hijos de todos modos, pero creo que ya estoy un poco más tranquila con el tema como para poder comentarlo así con los datos de forma pública. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema. ¿Cuál es la base de este episodio de Jordan Peterson con Stephen Shaw? Es un documental que produjo Stephen Shaw que se llama La brecha de natalidad. Son análisis estadísticos acerca de 24 países donde está habiendo un colapso de la natalidad. Ya no están naciendo niños, ya no están naciendo bebés. Las mujeres ya no están teniendo hijos en su edad fértil o en sus años fértiles. Y es un tema sumamente importante por las consecuencias que está teniendo a nivel mundial.
Yo sé que cuando hablamos de este tema, la tendencia o la tentación de algunas mujeres es pensar que solamente somos números y somos parte del grupo de mujeres que mencionan estas estadísticas, que no tenemos hijos o no estamos casadas o algo así. Pero, hermana, yo te quiero decir que no eres solamente un número y Dios sabe por lo que estás pasando, y si estás sufriendo por esto o es algo que te pesa, Dios sabe lo que está en tu corazón. Y por eso en este episodio quisiera hablar de dónde sale esta tendencia del colapso de la natalidad a nivel mundial, y también quiero hablar sobre algunas cosas que nosotras como mujeres podemos hacer si nos encontramos en estas circunstancias. Así que por favor, espero que les ayude, en especial la segunda parte del episodio, en la que voy a hablar bastante de qué podemos hacer como mujeres respecto a esto de forma personal. O sea, yo sé, no vamos a solucionar el colapso de la natalidad a nivel mundial, nadie lo va a hacer en sus fuerzas, pero como individuos, como mujeres, como mujer personalmente que estoy en estas circunstancias, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces quiero que se queden hasta el final, a las que les interese, para que hablemos sobre eso también. Ahora vamos directamente a las estadísticas que se presentan en este documental del que hablan Stephen Shaw y Jordan Peterson. También lo combiné con otras estadísticas que hay en otras páginas o en otros estudios. Pero realmente es algo muy interesante. Para comenzar, les quiero explicar qué es la tasa de fertilidad total. La tasa de fertilidad total es la cantidad de hijos que tiene cada mujer en un país en específico. Cuando hablamos de la tasa de fertilidad total, también es importante hablar de la tasa de reemplazo poblacional, y les explico por qué vamos a ver bastantes de estos datos ahora. La tasa de reemplazo poblacional es un número 2.1, que es la cantidad de hijos que tiene una mujer en un país, 2.1. El que una mujer tenga 2.1 hijos implica que se va a poder reemplazar la población posteriormente o en las décadas venideras. Cuando la tasa de reemplazo poblacional en un país es menor a 2.1, estamos hablando de un país en el que no se va a poder reemplazar la población, literalmente, porque hay muchos más ancianos que niños. Ya no están habiendo bebés, están naciendo muy pocos niños, entonces hay un incremento en la población de las personas de la tercera edad y un decremento terrible en la cantidad de bebés que hay en un país, de bebés, niños y adolescentes, obviamente. Entonces, algunos ejemplos de esto, por ejemplo, son países como Italia, donde ustedes saben que hay muchos ancianos y ya se están quedando incluso sin gente que pueda trabajar, sin niños. En el documental del que les comento, incluso Stephen Shaw habla de que ya va a haber un punto en el que se cierren escuelas, se cierren guarderías, porque ya no va a haber suficiente población de estas edades como para llenar estas instituciones. Entonces, quiero que veamos un poco este gráfico de aquí. De todos modos, por si acaso, en Wikipedia, si bien yo sé que muchos no respetan Wikipedia como una fuente de información, pero esta tabla sí estaba buena. Te dicen cuál es la cantidad de hijos que se tiene por mujer en cada país. Ahora, como ustedes están viendo aquí conmigo en esta tabla sencilla, hay algunos países que están bien arriba: Nigeria, Chad, la República del Congo, Somalia. O sea, muchos países de África todavía tienen tasas de fertilidad bastante altas. O sea, tener 6 hijos por mujer es bastante, tomando en cuenta que no todas las mujeres tienen hijos. Eso implica que algunas mujeres incluso tienen más de 6 hijos, entonces eso está interesante. Ahora, lo que rápidamente podemos ver en esta lista que les estoy mostrando es que si bien hay muchos países que todavía tienen una tasa de fertilidad mayor a 3 incluso, como les menciono, muchos de estos países son en Asia y en África especialmente. Rápidamente vemos que hay muchos países que más bien están por ya llegando al límite de la tasa de reemplazo poblacional, y hay muchos países que están por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchos países que no van a lograr reemplazar su población en las siguientes décadas, a menos que tomen cartas en el asunto. Y hay muchos países que ya se han dado cuenta de esto. Quiero leerles o quiero mostrarles esta lista de tasa de fertilidad total, pero dependiendo de la cantidad de hijos. Denme un segundo, vamos a verlo por aquí.
Y se van a dar cuenta que la gran mayoría de los países donde las tasas de natalidad son muy, muy bajas, son países que nosotros conocemos como de primer mundo. El primer país con menor tasa de natalidad es Hong Kong en China, Corea del Sur, Singapur, Netherlands, que es Netherlands, Holanda, China como tal, Macao en China, Malta, San Marino, Bosnia, Cyprus, Italia, Jamaica, Japón, Puerto Rico, España, Tailandia, Ucrania. Ustedes lo están viendo en la lista. Son un montón de países, entre ellos varios que son de primer mundo, en los que la tasa de natalidad es de cerca a un hijo por mujer. Eso no es suficiente para reemplazar la población en las siguientes décadas. Estos son países que van a colapsar poblacionalmente porque las mujeres no están teniendo suficientes hijos. Son culturas que posiblemente van a terminar desapareciendo si no se hace algo al respecto. Y en algunos países se tiene temor de que ya se está llegando a un punto en el que ya no hay retorno, en el que ya son muy pocos bebés, muy pocos niños los que hay en el país, no se va a lograr reemplazar la población, y incluso hay muchos países en los que se traen migrantes al país para que puedan subsanar un poco la carencia de mano de obra y ese tipo de cosas. En China se conoce que a veces llevan grandes cantidades de mujeres porque hay un exceso de millones de hombres en China que no tienen lugar, no tienen la posibilidad de casarse porque hay muy pocas mujeres en comparación a los varones, entonces terminan llevando mujeres de otros países. Esto es conocido. Otros países que están por debajo de la tasa poblacional están Croacia, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Mauricio, el norte de Macedonia, Portugal, Belarus, Austria, Canadá, Chile, Costa Rica. O sea, incluso ya tenemos aquí países que son de Latinoamérica, Cuba, Alemania y Hungría son de Europa, pero Costa Rica, Cuba, Chile ya están en esta lista, Polonia, Rusia. Son demasiados. Ahora les quiero mostrar dónde está Bolivia. Brasil también está aquí por si acaso, lo estoy mostrando en la lista. Después tenemos a Bolivia, Estados Unidos también está. Realmente es impresionante la cantidad de países que ahorita están teniendo muchos problemas con el tema del reemplazo poblacional, porque realmente son demasiados países que están por debajo del 2.1 que se necesita. Bolivia, como ustedes pueden ver aquí en la lista, está en 2.5 junto con Guam, junto con Omán. Bolivia está llegando casi al punto de ya tener problemas con el tema del reemplazo poblacional. 2.5 no es mucho. Como les estoy mostrando en este gráfico de acá, en 1950 la cantidad de hijos que tenían las mujeres era bien por encima de 2, 4, 3 hijos, incluso hasta más de 6 hijos. Aquí pueden ver cuál es la tendencia a nivel mundial y a nivel de algunos países. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver que habían muchos países todavía que tenían una tasa de natalidad total bastante alta en comparación con lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, como ustedes pueden ver, a partir de 1970 hubo un decremento de la tasa poblacional o de la tasa de natalidad total bastante marcada hasta llegar a nuestros días. Y esta es una de las cosas que le llamó tanto la atención a este demógrafo Stephen Shaw. ¿Por qué desde 1970 resulta que hubo una bajada en picada de la tasa de fertilidad total a nivel mundial? No solamente fue en algunos países, sino que a nivel mundial se empezó a ver este fenómeno social, y eso es lo que a él le interesó mucho estudiar, que lo vamos a comentar un poco más, pero por el momento los quiero dejar con esto. Como ustedes pueden ver, muchos países han llegado ya a su límite o están ya bien por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, lo cual es muy, muy preocupante por cosas que vamos a comentar en un momento. Ahora, lo que es bueno mencionar es que actualmente el 70% de los países a nivel mundial tienen tasas de fertilidad total menores a 2
ya saben, por debajo del reemplazo poblacional o de la posibilidad de reemplazar la población. Esto incluye todos los países industrializados. Todos los países de primer mundo caen dentro de esta categoría sin excepción. Ahora, lo que mencionan en este documental es que realmente ninguna sociedad puede sobrevivir a este tipo de fenómenos porque no van a haber suficientes bebés, suficientes niños para seguir, para mantener toda una cultura. Van a terminar claudicando, no sé si esa es la palabra correcta, pero van a terminar desapareciendo en muchos casos. Las consecuencias de todo esto son el colapso poblacional por un lado y por otro lado también es el no cumplir el mandato de Dios de multiplicarnos y llenar la tierra, que es un mandato que nosotros vemos en Génesis. Ahora, algunas estadísticas acerca de las madres primerizas igual es muy importante de ver. Antes de 1980 y hasta 1980, la mayor cantidad de mujeres, como les estoy mostrando aquí en este gráfico, la mayor cantidad de mujeres tenían su primer hijo, ya se convertían en madres desde sus 18 hasta sus 22 años, más o menos hasta sus 22. Entonces, estamos hablando de que antes, en la edad fértil de una mujer, era temprano en esa edad que se tenía el primer hijo y que se casaban, era bastante común. Hoy en día, vean esta tablita de acá. Hoy en día las mujeres están alargando este tema de tener hijos hasta sus 32, 34 años. Entonces es algo que llama mucho la atención. Como ven en el gráfico anterior, la mayor cantidad de mujeres primerizas o de madres primerizas se concentraba en este grupo de los 16 hasta los 22 años, 24 años. O en todo caso desde los 18 a los 24 años. Hoy en día la concentración de madres primerizas está entre los 18 y los 32 años o casi los 34. Entonces es algo que llama la atención. Por otro lado, quiero leerles una cita que es de este mismo documento. Este es un estudio que publicaron en New York Times y dice lo siguiente: los nuevos padres tienden a ser mayores en general. La edad promedio de las madres primerizas ahora es de 26 años. Antes el promedio era los 21 años en 1972. Y la edad de los padres primerizos es de 31 años frente a los 27 que era lo común antes. Las mujeres también tienen hijos más tarde en otros países desarrollados como en Suiza, Japón, España, Italia y Corea del Sur. La edad promedio del primer nacimiento es de 31 años. Entonces, si se dan cuenta, para que haya cambiado tanto, o sea que antes las mujeres en promedio tenían su primer hijo a los 21, ahora lo tienen a sus 26. Amigos, yo he vivido en Europa y conozco mujeres que hasta sus 35, 40 años todavía ni están casadas. Hay varones que exactamente igual se mantienen solteros, a veces por voluntad propia hasta sus 40 y pico años y no tienen hijos. Entonces es algo que llama mucho la atención, que hay tantos jóvenes, ya no son jóvenes, o sea, realmente ya son adultos. Creo que ya no da para llamarlos ni siquiera jóvenes adultos como se hace en algunos lugares en Europa. Son ya adultos y no están formando una familia, a veces ni siquiera tienen la intención de hacerlo. Entonces eso se ve de forma bastante práctica, esas estadísticas se ven de forma bastante práctica. Yo he conocido grupos enteros de jóvenes entre comillas adultos, pienso que se llaman así a veces para para no enfrentar el hecho de que ya son adultos grandes, que ya deberían estar formando familias. Entonces a veces se les llaman jóvenes adultos, que hasta sus 32, 35, 40 años no tienen ningún interés todavía en casarse, mucho menos, ni siquiera en formar o en empezar un noviazgo. Entonces obviamente mucho menos en casarse, y llama mucho la atención que estas estadísticas realmente se reflejan en la realidad. Sin ir más lejos, en Bolivia la edad promedio para tener un primer hijo actualmente es de 28 años, 28.3 específicamente, por los 28 años. Eso llama mucho la atención. Antes las mujeres tenían hijos mucho más jóvenes, ahora es 28 el promedio.
La edad pico de fertilidad, por si acaso, para las mujeres que no saben esto, es desde los 18 hasta los 24 años. Hay algunas fuentes que argumentan que el pico más alto de fertilidad, o sea, donde una mujer está en su, la flor de su juventud respecto a la fertilidad, son los 27 años. Pero las fuentes varían un poco respecto a este dato. De todos modos, podemos estar de acuerdo en que desde los 25 en adelante la mujer realmente es muy fértil. A partir de los 25 la fertilidad va declinando, no mucho, pero va declinando. A los 35 años para adelante la fertilidad declina de forma muy dramática en una mujer. Es por eso que siempre hablamos del tema de la edad biológica, o bueno, no es la edad biológica, sino del reloj biológico que tenemos las mujeres respecto a cuándo podemos tener hijos, cuándo es ideal que tengamos hijos, el tiempo de recuperación después de un parto y todo eso. Entonces es algo que no podemos controlar. Sí podemos manejar o intentar controlar un poco algunos factores que afectan nuestra salud, pero de forma general nadie ha descubierto una tecnología que nos permita tener hijos hasta los 60 años. La menopausia llega a las mujeres a los 50 años en promedio, un poco después, un poco antes, pero existe la menopausia. Hay un punto en el que la mujer ya cambia completamente hormonalmente. Entonces, no es algo que nosotras podamos detener, es una simple realidad. El hecho de que en los inicios de nuestros años, en los 20, somos más fértiles. A partir de los 25, 27 años empieza a declinar la fertilidad. A los 35 declina de forma muy dramática, hasta llegar al punto en que una mujer ya no puede tener hijos. Normalmente, más de los 40 años tener un embarazo es relativamente extraño. Más de 45, más de los 50 es muy, muy poco probable. Entonces es algo que es bueno que nosotros sepamos. Ahora, estas estadísticas me interesa que las sepamos. 1 de cada 5 mujeres no tienen hijos. En edad adulta fértil, 1 de cada 5 mujeres no tienen hijos. Estamos hablando del 20% de mujeres que podrían tener una familia o tener pequeños, no tienen progenie. En Alemania y en países similares a Alemania, 1 de cada 3 mujeres en edad adulta fértil no tienen hijos. Es algo que llama la atención. Antes era más común, que es lo normal, casarte, tener hijos, es algo que deseas. En algunos artículos que revisé para esto igual mencionan que antes se tomaba como algo en común entre mujeres, el objetivo de querer casarse, formar una familia, tener pequeños y todo eso. Ahora, algo que es bastante duro de saber, sinceramente, yo se los digo como una mujer de 30 años que aún no tiene hijos, pero lo que Stephen Shaw menciona en el documental también es que una mujer que ya ha llegado a los 30 años sin tener ningún hijo, ha llegado ya a los 30 años, se conoce que tiene un 50% de posibilidad de poder quedar embarazada posteriormente. Obviamente esto también depende de la salud de la mujer, cómo se ha cuidado, su dieta, o sea, son un montón de factores que influyen en esto, pero llama la atención que el feminismo nos dice una cosa, las redes, los medios de comunicación nos dicen, tú puedes esperar cuanto quieras a tener hijos, y no es cierto. Entonces me parece que Stephen Shaw hace un buen trabajo en advertir de la realidad del reloj biológico de las mujeres, para que podamos tomar decisiones más informadas respecto a si una quiere tener hijos, no quiere tener hijos, porque, y lo voy a mencionar o lo voy a desarrollar bastante después, hemos sido engañadas, sinceramente hemos sido engañadas respecto a muchas cosas en relación a querer tener una carrera y trabajar y después cuando tenga 40 años tener hijos. Las cosas no son así, las cosas no se pueden hacer así porque nosotras tenemos una limitante biológica muy muy fuerte. Ahora, respecto a las parejas que sí deciden tener hijos, normalmente tienen varios hijos. Entonces, el argumento de Stephen Shaw a mí me parece bien interesante porque él dice, no es que las familias son más pequeñas, no,
la mayoría de las familias que tienen hijos tienen varios, no es que tienen solamente uno, porque vemos en la tasa de natalidad total que las mujeres están teniendo en promedio 2 hijos. Pero esto no significa que todas las mujeres tengan 2 hijos, sino que hay mujeres que tienen muchos hijos, pero hay muchas otras que no tienen ninguno. Y lo mismo pasa con los varones. Entonces, lo que argumenta él es que las familias que sí llegan a casarse, o sea, hay mujeres, varones que se casan, forman una familia y llegan a tener un hijo, generalmente tienen más, 2, 3, 4 hijos. Yo sé que ahora vemos familias un poco más pequeñas, pero por lo general, estadísticamente, eso es lo que pasa. Tienen un hijo, después 2, después 3, hasta 4. Yo conozco familias que tienen hasta 8, 10, 12, tal vez familias que son de hace más tiempo, o sea, de la otra generación. Una generación más antigua que la mía, pero igual, o sea, llama la atención, sí son familias que sí tuvieron hijos y tuvieron varios. El problema entonces no es tanto que el tamaño de las familias se está reduciendo, sino más bien que hay muchos adultos, incluso adultos casados, que están decidiendo no tener hijos. Algo que llama mucho la atención, que creo que nadie me puede negar, es que hay muchas parejas casadas que tienen perros. Ahora, no estoy diciendo está mal que te cases y tengas un perro y cuides a tu perro. No hay problema. El problema es cuando se ve al perro como si fuera un hijo, porque un perro no es lo mismo que un hijo. Y yo lamentablemente sí conozco personas que tratan a sus perros literalmente como si fueran hijos. Se les hace cumpleaños, no sé qué cosas, pero se los trata literalmente como si fueran un ser humano, y realmente no lo son. Entonces el tener un perro te da una falsa sensación de que hay algo, un animal, un ser que depende de ti, que lo cuidas y lo quieres y todo eso. No digo que esté mal cuidar a tu perro, no digo que esté mal querer a tu perro, está bien. Mi familia tiene perros, yo no personalmente, pero sí mi familia extendida tiene animales, tiene mascotas, no hay problema. Pero no, tener un perro no sustituye la falta de hijos. No es lo mismo tener un perro que tener un hijo. Entonces pienso que eso es una falsedad que está avanzando en los medios de comunicación. Yo he visto gente incluso publicar cosas como que si tú piensas que un perro no es lo mismo que un ser humano, no podemos ser amigos, cosas por el estilo. La misma Biblia enseña que el ser humano es el que tiene más dignidad que cualquier parte de la creación, y que más bien nosotros podemos utilizar la creación para nuestro provecho, para ser productivos, para todo tipo de cosas. Obviamente siendo sabios, pero somos los seres humanos los que se pueden enseñorear de la creación. Entonces Dios nos ha dado esa potestad. Entonces los perros, los gatos, los monos o lo que sea, no tienen la misma dignidad, valor que un ser humano. Entonces creo que es importante decir eso, porque sí me llama la atención que hay muchas parejas casadas que deciden no tener hijos y están contentos teniendo un perro, un gato o una combinación de ambos, y ya está. Lo encuentro extraño, o sea, tal vez tendrían que explicarme por qué, no sé, cómo es el razonamiento que viene por detrás de eso, pero no me parece que sea algo correcto. Después, algo que igual menciona Stephen Shaw es que las parejas que sí se casan, sí tienen hijos y varios hijos, generalmente tienden a ser personas conservadoras, religiosas y por supuesto pro vida, están en contra del aborto. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.